Ok, ya estamos grabando. Muy buenas noches para todos. Quien les habla, su docente Joaquín Fernando Aguilar del curso Programación Orientada a Objetos. En la conferencia del día de hoy, 16 de noviembre, vamos a continuar con la temática de los pilares de la programación orientada a objetos. En la anterior clase, venga grande tantito las diapositivas. En la anterior clase ya hemos visto lo que era un breve repaso a través de las clases y cómo gráficamente la representa uno, ¿no? Habíamos visto lo que era instancia de objetos, vimos directamente el entorno de desarrollo, en nuestro caso NetBeans, en el cual realizamos las respectivas clases, ya miramos cómo realizamos las propiedades get y set, el método constructor de la clase y las respectivas instancias de los objetos, ¿no? Entonces continuemos con la temática de los pilares de la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de los 4 pilares fundamentales, hacemos énfasis en cuáles, lo que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Estos son los que están ahorita y todavía actuales en la programación, que llamamos nosotros que la programación orientada a objetos, ¿no? Que los lenguajes de programación del alto nivel son los que los implementan. En nuestro caso, estamos viendo el lenguaje Java, ¿no? También está PHP, también está el .NET, el Ruby. Eso hay bastantes variedad de lenguajes de programación. Entonces, arranquemos con el primero. Cuando hablamos de la abstracción, hacemos énfasis a qué? A las características específicas de un objeto. O sea, son aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir los límites conceptuales respecto a quienes están haciendo dicha abstracción del objeto. ¿Cómo hacemos acá énfasis? Por ejemplo, por medio de este ejemplo. Supongamos que el objeto es el pájaro, ¿cierto? Un ave, un pájaro. ¿Cuáles son las características del ave? ¿Qué sería? El pico, las alas, las plumas, las patas. Esos serían, esto ya lo hemos hecho nosotros, ¿no? En el caso de la abstracción. Por ejemplo, el día de ayer con el estudiante. Nosotros colocamos el nombre, documento, en fin. Lo mismo ustedes con los algoritmos ya practicaron lo que era abstracción. Cuando hacían un algoritmo que, por ejemplo, sumar 3 números, ¿cuál era la abstracción principal? Los 3 números, ¿no? Número 1, número 2 y número 3. Ya están haciendo la abstracción de lo que van a implementar. Y cuando hacemos énfasis a las funcionalidades asociadas, en este caso, por ejemplo, del ave, del ejemplo aquí del pájaro, ¿qué sería? Los métodos. ¿El método qué? El método volar, el método parar, etcétera, ¿no? También puede ser el método comer, por ejemplo. Ya, en nuestro caso, haciendo énfasis, por ejemplo, las de los 3 números, ¿cuáles serían? Sumar, podría ser restar, promedio. Eso serían las funcionalidades, en nuestro caso, los métodos que se implementan, ¿no? Eso es abstracción, ya con eso es el primer punto de los 4 pilares, que es la abstracción. Ya lo hemos implementado ustedes sin darse cuenta en las respectivas actividades que han realizado en el lenguaje Java, han practicado lo que es la abstracción. Acá hay un ejemplo también de abstracción. Por ejemplo, acá tenemos el bus. ¿Cuál sería la abstracción? Entonces, va a crear una entidad, o en nuestro caso una clase bus, y serían los atributos. Es lo que uno abstrae, los atributos. Sería la placa, el color, número de llantas, etcétera. También puede haber número de sillas, en fin, ¿no? Número de puertas, también podría ser. Eso es la abstracción. Acá lo mismo vemos a nuestro Homero Simpson. Está con el objeto carro. Entonces, ¿cuáles serían los atributos o la abstracción que va a hacer de ese objeto? Los atributos sería marca, color, modelo, peso. Y las funcionalidades, o en nuestro caso los métodos, que podría tener encender, acelerar, frenar. Eso es de la temática cuando hablamos de abstracción. ¿Vale? Eso ya lo hemos implementado, no creo que tengan problemas de que no entienden, porque generalmente en los ejercicios que han implementado, en los algoritmos que han realizado, han implementado lo que es la abstracción. Cuando hablamos de encapsulamiento, ayer lo hicimos. La encapsulación
textualmente la definición nos dice que es un mecanismo que consiste en organizar los datos y métodos de una estructura, consolidando el modo en que el objeto se implementa, es decir, evitando el acceso a datos por cualquier otro medio distintos a los específicos, como lo vimos ayer cuando declaramos el objeto. Encapsulamos cuando nosotros declaramos tipo privado los atributos de la clase. Ahí ya estamos encapsulando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se acuerdan de la clase anterior, que llamamos el objeto, ¿cómo nos tocaba acceder al objeto? No directamente con el nombre, ¿no? Tocaba gracias a las propiedades get y set que tenían los atributos, podíamos acceder a ellos, ¿no? Eso también lo llaman como ocultamiento, ocultar la información con el fin de hacerla más segura. Entonces acá explica, la encapsulación se encarga de mantener ocultos los procesos internos que necesita para hacer lo que se haga, dándole al programador acceso solo a lo que necesita. Entonces uno como programador los encapsula o los oculta y accede a ellos por medio de ¿qué? De los métodos get y set. Más que todo hace referencia a los atributos, cuando hablamos de encapsulamiento. Hace referencia más que todo a los atributos, porque son los que uno declara cuando hablamos de buenas prácticas de programación, son los que nosotros declaramos tipo privado para que ya por medio de los métodos get y set podamos acceder a él, ¿no? Ya eso lo implementamos ayer, solamente que ya abarcamos dos pilares, ¿no? Lo que es la abstracción y el encapsulamiento. Entonces, ahora sí vamos a un pilar nuevo que se llama la herencia y es el que no lo hemos visto todavía. Ve, acá está una serie gráfica de cómo lo oculta, un gráfico sencillo. Acá están, por ejemplo, los atributos o métodos públicos y ya cuando los meten en este otro círculo significa que ya quedaron ocultos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque los declaró tipo privados. ¿Ve? Entonces lo que hace uno en la capsulación prácticamente es ocultar el código. Ahora sí vamos al otro pilar, que es donde directamente vamos a hacer el ejercicio en nuestro entorno de desarrollo. Vamos a hablar qué es la herencia. La herencia es un pilar importante en la programación de orientada a objetos. ¿Por qué? Refiriéndonos a lenguaje Java, es por el cual una clase permite heredar las características. En este caso, hablamos de atributos y métodos de otra clase. O sea que cuando, por ejemplo, acá tenemos el dibujo, esta sería una clase padre, que también la llaman superclase, y estas de abajo, acá muestra el gráfico, serían las clases hijas, que también las llaman subclases. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá tenemos nosotros, digamos, la clase alumno, ¿no? Como miramos ayer, y acá tiene un nombre y un documento. Entonces acá declaramos un alumno, digámoslo, 1, y no tenemos que volver a declarar lo que es nombre y documento. ¿Por qué? Porque al heredar, a ser hija de esta, hereda los atributos y métodos que tiene esta clase, ¿no? La principal, o la superclase, que también la llaman. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá directamente vamos a decir la clase alumno, digámoslo así, o alumno tal, alumno 1, y ya no tenemos que decir nombre ni nada. ¿Por qué? Porque al definir nosotros que hereda de esta clase, ya no tenemos que volver a declarar los atributos que ella contiene. Ahorita, cuando miremos el ejemplo, van a revisar y van a terminar de comprender bien qué es lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá nos dicen también que la herencia la podemos definir como la capacidad de crear clases que adquieren de manera automática a los miembros, o sea, en este caso, los atributos y los métodos de otras clases que ya existen, pudiendo al mismo tiempo añadir atributos y métodos propios de la clase, ¿no? O sea, que si acá tiene, por ejemplo, nombre y documento, aquí entre esta clase hereda los mismos nombres y documentos, o sea, no tenemos que declarar acá esos atributos, sino podemos declarar otros más que esta clase necesita. Por ejemplo, acá puede ser sexo, digámoslo así, o años también, que acá no lo hemos declarado. Entonces, cada clase, independientemente de los atributos que herede de su clase padre, también puede tener sus propios atributos, ¿no? Ahorita vamos a mirar aquí. Gráficamente, la representamos así. Esta sería la superclase, esta de arriba que es tipo vehículo. Ya se fue. Esta sería la superclase o la clase padre. Ya sabe usted que acá está el nombre, estos son los atributos y estos son los métodos
que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué atributos tiene la superclase? Tiene el atributo matrícula, modelo y potencia. Entonces, cuando nosotros, o sea, esta clase hija, la llamamos taxi y hereda de esta vehículo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros creamos la de taxi y le especificamos que hereda de la clase vehículo, no tenemos que declarar otra vez matrícula, modelo y potencia. ¿Por qué? Porque significa que ya los tiene. Entonces declaramos un atributo propio que le pertenece a la clase, que ¿cuál sería? El número de licencia. Y creamos también los métodos nuevos que va a tener esta clase. También puede utilizar estos métodos, ¿no? Porque cuando hereda, hereda tanto los atributos como los métodos de su clase padre. ¿Sí me entienden? Lo mismo autobús. Autobús hereda de vehículo. ¿Qué quiere decir? Que acá los atributos es como si tuviera matrícula, también aquí, modelo, potencia y también el que declara acá, que es número de plazas. En este caso es un ejemplo como de México, número de plazas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los métodos también los heredan. Entonces, acá los métodos también va a tener obtener matrícula, obtener modelo, obtener potencia y los que declaramos aquí por dentro de esta misma clase. ¿Y cuáles son? Obtener número y tener número plazas. Eso es lo que es herencia. No tiene que volver a declarar los atributos o los métodos, sino se declaran los que son propios de la clase, porque los otros, al heredar de esta clase, ya los tiene propios como si fueran de ella. ¿Sí ve? Eso es lo que es una herencia. En el módulo, eso sí no voy a hacer referencia, pero en el módulo los invito a que, ahí también hay un ejemplo que yo les hice práctico, ustedes lo pueden hacer directamente también. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero el ejemplo que están allá también lo pueden ustedes construir. Ahí está el código el que empleé en Java, en el cual ustedes también se pueden dar cuenta y así practican y obviamente me van dando cuenta de cómo es que se aplica esto de la herencia. Vamos a hacer entonces este ejercicio que tengo acá a continuación. Un ejemplo en Java, vamos a construir, ya pasó, espere, ya. Vamos a construir esta superclase o esta clase padre figura que va a tener aquí nombre de figura y también voy a colocarle otros nuevos que le voy a colocar aquí color. Acá también le voy a colocar aquí color. Y estas clases hijas, estas tres que son triángulo, rectángulo y círculo, que va a heredar de esta superclase figura. Entonces vamos a implementar cómo es que desarrollamos ese pilar que llamamos herencia en la programación orientada a objetos. Ya les comparto entonces aquí el entorno de desarrollo en NetBeans. ¿Dónde está? Aquí. El que carga ahora sí, mira, aquí a negro. Ahora no nos quiere cargar, ¿o qué? Ah, ya está saliendo. Está como lentejo, ¿ves? Bueno, vamos a ver, terminar aquí, que termine de cargar, a ver qué pasó. Ahí se va saliendo lento, pero seguro. Esperemos que termine de cargar bien, que yo veo acá la pantalla negra todavía. Nada más veo NetBeans, el nombre. A ver si me va a crear aquí mientras. Así más o menos. Ya está saliendo. Entonces vamos a implementar ese ejercicio. Este ejercicio bien desarrollado ya termina ustedes prácticamente de comprender cómo es que se implementa la herencia. Sí, apenas está saliendo aquí. ¿Vale? Ya. ¿Ya ven la pantalla ahora sí? ¿Me confirman para continuar? Yo ahora veo bien acá. Ok. Entonces, bueno, acá tenemos el ejercicio de ayer todavía. Así ustedes. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Ya aplicación, siguiente, voy a llamarlo herencia solo. Herencia. Déjame que está haciendo nuestro main para implementarlo al último. Déjame que sí, al final. Entonces ahí nos empieza a armar todas las librerías, todas las carpetas. Ok, ahí nos construyó. Cerremos eso que no lo necesitamos por el momento. ¿Vale? Entonces ahí me vamos a crear, entonces voy a crear acá otra nueva carpeta, nuevo paquete, una nueva carpeta, y la voy a llamar clases. Luego final. Entonces voy a crear la superclase o la clase padre, que se llama figura. Entonces nueva, Java class. Voy a llamarlo directamente esta vez. La clase figura. ¿Listo?
Finalizar, acá está nuestra clase. Pues por dentro de allá vamos a construir nuestro código. Ya saben ustedes, primero que son los atributos de la clase. Entonces, aquí vamos a crearle el nombre y color que le había dicho, que son las que van a heredar a las clases hijas. Entonces, digámosle que string, esta mayúscula, string nombre, punto y coma, string color. Ya saben ustedes, ahora vienen las propiedades get y set. Ya saben ustedes cómo fue que los creamos en el día de ayer, entonces lo vamos a hacer otra vez. Dejamos tantito así, ya. Clic derecho, insertar código, propiedades get y set. Chuleo las dos, chequeo las dos ¿qué? Las clases siempre son públicas, sí, Jimmy, siempre. Él siempre nos las quedan públicas. Y acá la vamos a generar nuestras propiedades get y set. Ahí vemos ya que nos generó nuestras propiedades get y set. Entonces sigamos en nuestro orden que llevan todas las clases. Vamos a crear el constructor. Clic derecho. Insert. ¿Por qué creamos el constructor? Porque es obligación que toda clase tenga un constructor, así sea vacío. Digámosle que no voy a chequear ninguno, voy a construir, hacer el constructor vacío. Ahí ya tenemos nuestro constructor. Ahora sí voy a crear entonces dos métodos, voy a crearlo así. Los métodos, acuérdense que los métodos sí son públicos. Un método que le voy a llamar calcular área. Aquí voy a llamar solo, para luego explicar más adelante por qué construyo este método aquí. Para explicar un tema ahorita más adelante. Digámosle, el área es así cortico nomás. Voy a construir uno que me retorne las dos variables. Las dos variables, tanto nombre. Entonces yo le voy a decir aquí, oiga, voy a llamar el toString también. No, ya quedemos entonces. Llamémosle mostrar información. Llámalo así, mostrar información. Me quedó información. Entonces, ¿acá qué le voy a hacer? Acá le voy a decirle que este mismo método directamente me va a imprimir. ¿Me va a imprimir qué? Me va a imprimir el nombre y el color de la figura. Entonces, digámosle que el nombre de la figura es concateno, ¿qué? Concateno la variable nombre. Entonces, y le digo, y el color es, y concateno la variable color. Ya tengo lista mi clase padre. Esta sería la clase padre. Así nomás, como está en el ejemplo. Decía dos, bueno, le agregué uno más. Le agregué dos atributos, nombre, que son los que va a heredar, y también va a heredar estos dos métodos, ¿no? Entonces vamos a crear la primera. Ya con esta se dan cuenta, vamos a explicar esta bien detalladamente. Entonces vamos a construir, construimos la primera, la de triángulo. Otro Java class, acá le digo que le vamos a llamar, llamémosla directamente, triángulo. Triángulo. ¿Cómo hacemos referencia que es una clase heredada? Aquí. Después del nombre de la clase, acá donde dice public class triángulo, nos colocamos y esta palabra reservada en el sistema, stem, significa que hereda. ¿Hereda de dónde? Hereda de figura, mire. Ya con esto sabemos que esta es una clase hija o una subclase. ¿Una subclase de quién? Y la clase padre es figura. Ya con eso sabemos que es una herencia. ¿Listo? Entonces continuemos. ¿Qué significa cuando es clase herencia? Significa que va a tener los dos atributos de la clase padre. Significa que va a tener estos dos atributos. No tenemos que declarar hoy mismo estos dos atributos, los va a tener, como si los hubiéramos creado allá en la otra clase, ¿no? Significa que no debemos volverlos a crear. Entonces, ¿qué vamos a crear aquí? Los que le pertenecen a esta clase nomás. Entonces, los que le pertenecen a esta clase, ¿cuáles son? Son que, digámosle que base, llamémosle doble. Base y doble también la altura y llamémosle también la resultante. Llamémosle una variable resultante que es área triángulo. Acuerden que las buenas prácticas dice que la segunda aquí es con mayúscula. Así.
Ok, ya tenemos nuestros atributos que va a tener la clase. Entonces, ya sabemos el orden que sigue, las propiedades get y set de esos atributos. Clic derecho, insertar código, getter y setter. Chuleamos las tres. En figura altura, área del triángulo y base. Ok, ahí ya nos las colocó. ¿Qué sigue? Nuestro constructor de la clase. En este caso no le va a colocar parámetros, que el ejemplo también lo puedo implementar con parámetros, pero no lo voy a implementar. Le digo entonces acá otra vez, insertar código, constructor. Le digo que lo vamos a generar vacío. ¿Por qué necesita traer un constructor? Porque cuando instanciemos la clase, acuérdese que por medio del objeto, si no tiene constructor, no podemos instanciarla. Por eso es que como mínimo tiene que tener toda clase el constructor vacío. Profe. Sí, buenas tardes. Dígame. Bien, profe, con Jimmy. Hola, Profe, Jimmy. tú ayer me comentaste que hoy nos explicabas qué era setter y qué es getter. ¿Qué significa eso? Getter significa obtener y set colocar. O sea, colocar la información set. ¿Sí? Entonces nosotros explicamos en el ejercicio de ayer que cuando yo empleo este significa que voy a, ahorita lo vuelvo a explicar otra vez bien, ¿vale? Ahorita que hagamos la clase, el main, donde vamos a ejecutarla, como lo vamos a implementar, volvemos a explicar otra vez. ¿Ok, Jimmy? Entonces dejemos así en el momento, ya saben ustedes cómo construirlos, entonces me recuerda, cuando estemos en el main, si no explico get y set, me recuerda otra vez, ¿vale? Entonces continuemos, continuemos con el ejercicio para no perder el hilo y ahorita cuando estemos en el main, otra vez volvemos a explicar cómo es que funciona los propiedades get y set de los atributos. Y vamos a crear entonces, ¿qué? Los métodos. Porque creo que es directamente. Public, voy, calcular área. En este caso ya tenemos la variable que es área del triángulo igual a la base por la altura sobre 2, dividido en 2, punto y coma. Ya tenemos acá nuestro método calcular área del triángulo. Entonces vamos a hacer otro método. Sí, hagamos el otro. Hagamos otro que digámosle que mostrar las dimensiones para jugar con ellos. Mostrar dimensiones. Aquí este método prácticamente lo que nos va a hacer es imprimir las dimensiones que le pasemos. Entonces aquí digamos que el triángulo base derecho. Ya. El triángulo tiene base más otra vez punto y coma y su altura es, concatenamos altura. Listo, ya tenemos nuestra clase hija, triángulo. Tiene sus atributos propios. Tiene los métodos get y set, el debido constructor y sus métodos propios también. Sus métodos propios que es calcular área y mostrar dimensiones. Ya tenemos una clase hija. Nosotros podemos hacer ya el primer ejemplo con esta. Si queríamos construir el main, y ahorita hacemos las otras dos clases hijas. Vamos acá donde está el main, este es el main. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro main? Ya saben ustedes, primero es crear nuestro objeto, ¿no? Entonces, de la clase triángulo, triángulo, ¿sí lo llamé o cuál creé yo? Ah, no, sí, triángulo creé. Digámosle OBJ3, que significa triángulo, igual a new. Así, ahora sí ahora sí. Triángulo, ese es porque nuestro constructor vacío, sí, punto y coma. Ya nos creó nuestro objeto. ¿Qué le vamos a hacer entonces aquí para que nos vaya funcionando? Acuérdense que la programación es línea a línea, hay que pensar en los algoritmos, ¿no? Como construimos los algoritmos.
Entonces, como primero voy a pasarle a ese objeto el nombre de la figura. Entonces, en este caso sería set, ¿no? Véala. Acá nos damos cuenta que ya reconoció, vea que distanciamos, vea, distanciamos, fue la clase triángulo nomás, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que es la herencia, mire. Le colocamos set y acuérdense que los atributos propios de la clase triángulo nada más era altura, área del triángulo y base, ¿cierto? Y los atributos que heredó es color y nombre. Si los ve acá, mire, ahí vemos color y nombre. Eso es la herencia, ¿sí ve? No tenemos que volver a declarar esos atributos porque ya esos atributos los heredó de la clase padre, en este caso que se llama figura. ¿Ve? Entonces ya tenemos, vamos a colocar el nombre. Entonces el nombre, ahí implementamos la primera, lo que preguntaba Jimmy. Acá estamos el nombre que quería, triángulo. Así es que funcionan las clases set. En la clase triángulo, set, colóqueme como nombre este triángulo. Entonces, él lo que va a hacer es irse a la clase triángulo y a la variable nombre le coloca el nombre triángulo. En este caso no está aquí porque es hereditaria, porque hereda de figura, significa que se va hasta el otro lado. Se va hasta el otro lado y le coloca en el método set, mire, a la variable nombre le coloca nombre. ¿Sí ven? Recuerden que cuando hace this.nombre significa que esta nombre es la variable que la llamamos global en la clase, ¿no? En este caso las que colocamos acá arriba como privadas en el atributo. Y cuando hace referencia a este nombre que está igual nombre, significa a esta que está acá en el parámetro. Acá donde dice string nombre. Por eso es que esta parte que coloca this nombre hace referencia a la variable global que llamamos nombre. Y cuando es así igual a nombre, significa que es la que viene aquí como parámetro. Vale, yo le puedo cambiar acá, colocar nada más nombre. Ay. Yo podría, por ejemplo, a esa variable, colocarle nada más nom, pero entonces la cambio aquí también. Y funciona perfectamente, mire. No es que es porque directamente nosotros no construimos el método, sino acuérdese, clic derecho, insertar código, y él nos lo construye así. Dejémoslo así, a que mire usted y verá que él funciona perfectamente. Entonces nos vamos acá para el main, ya leímos que es triángulo, entonces vamos a darle también qué color le vamos a colocar. Entonces, digamos, lo mismo set color, aquí está, véala, uno de los atributos que heredó. Acuerde que es string, es en doble comilla, digámosle que este va a ser el color, ¿qué? Color rojo. Ahora sí vamos a llenar las variables que tiene propia en la clase. En este caso, ¿cuáles son? Lo que es altura ya como es doble directamente, ¿no? Digámosle que es 12. Y obj, triángulo, la base, aquí nos falta, set base, va a ser, digámosle, ¿qué? 20. Ya tenemos llenada nuestra variable. Nuestras dos variables, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar en el orden ahora para que nos imprima la información, ¿no? Entonces vamos a que el método primero mostrar información, que es el método que creamos acá. Vengan, si no estoy mal, ¿estás acá? Así, mire. El método mostrar información es un método que heredó de la clase figura, ¿no? Entonces vamos y verá que también lo heredó, mire. Entonces nosotros le decimos obj, triángulo, punto. Llamamos al método. El método es mostrar dimensión, mostrar información, ¿es cierto? Sí, mostrar información. Mire que hay figura, pero figura en un color clarito, vamos que lo veo negrilla yo aquí. Mostrar, sí, vea que las que hereda figura de un color clarito y las que son propias de la clase figuran como en negrilla. ¿Sí? Mira, acá vemos get altura en negrilla, get área triángulo en negrilla, get base en negrilla. Mire las otras, color, get nombre que son heredados, ya está normalito, no está en negrilla ya. Mostrar información es un... acá no figura también abajo, ¿sí? Mire, clases.figura. Ese es un método que heredó de la clase padre figura. Ahí nos damos cuenta que es un método heredado. Decimos que sí. ¿Por qué? Porque ese método nos va a imprimir lo que es el nombre, la figura y el color. Ahora le voy a decir que me llame un método propio de la clase triángulo. En este caso, ¿qué es? Es el método mostrar dimensiones. Y ahora le voy a decir que me imprima el resultado
Sistema Operaling, el resultado del área. Entonces le escribo acá que el área del triángulo es, concateno ¿qué? La variable que está en la clase triángulo, en este caso, ¿cuál es? Get área triángulo. Ya con eso, vamos a compilarlo. Ahora queda antico. Vamos antico aquí, así. Lo compilo. ¿Vale? Vamos a ver. Listo. Mire. Este es uno, el primero es mostrar información. Entonces este viene de la clase padre, ¿no? Acuérdese. Le enviamos la variable triángulo y le enviamos que el color es rojo. Mire que funciona perfectamente. Porque es un método que se llama mostrar información. Luego llamamos al mostrar dimensiones, que es un método propio de la clase ¿cuál? De la clase triángulo, que fue la que distanciamos. Nos dice que el triángulo tiene base 20 y su altura es 12. Y vamos, y nos da 0, quién sabe por qué. Vamos ahorita a probarla a ver. Nos dice que el área del triángulo es 0. Vamos a mirar qué pasó. Acá sí, le mandamos las dos dimensiones, sí, sí. Vamos a mirar por qué es que nos da 0. Nos vamos, ¿dónde está el triángulo? Triángulo. Acá tenemos que base, altura doble, ¿sí? Profe, no hay que poner base por altura entre 2. Ya está hecho. Ah, sí. Sí. Acá dice que área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. ¿Quién sabe por qué va a 0? Eso no va a 0. Hay algo que está, ya miro acá tantico, que son base y altura. Acá está set altura, set base igual a base, set altura igual a altura. Sí, está perfecto. Tenemos que base, altura, 1, altura del aire que veamos. Acá yo le di set altura, set base. Está tomando alguna como 0, quién sabe cuál será. Espera, a ver, OBJ triángulo, set altura, OBJ tri, set base, sí. Luego acá le decimos que nos llame la variable obtener área del triángulo. Ay, ¿será que esa no tiene muestra? Yo no le miré. Si tiene qué? Área del triángulo. Get y set también tiene. Sí, muestra a ver. Get obtener área de triángulo es igual a área de triángulo. Y la que llama acá por dentro es área triángulo. Área triángulo igual, sí. Hay que funcionar bien. El método se llama... Ah, está llamando el método de la clase padre, si no estoy mal. Pero mira, muy verá. ¿Dónde está el método? Ah, yo no llamo el método. Si no llamo el método, no me funciona. Estoy llamando la variable siempre está en 0. ¿Por qué? Porque nos falta que ejecute el método calcular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le doy las dimensiones aquí, nos faltó, o sea, que eso es secuencial. ¿Sí? Bueno, nos da 0. ¿Por qué? Porque el método nunca lo llamé. En este caso es el método. Acá hay dos métodos, get, calcular, tiene que haber. Calcular área, ese es el otro. Ay, no, sí, perdió. Bueno, es este, mire. ¿Por qué nos damos cuenta que es este? Porque es clases.triángulo. Y ese es el que vamos a llamar. Entonces, ese es el que tenemos que ejecutar aquí. Ahora sí nos tiene que salir. Nos faltaba ese, ¿por qué? Porque ese método es el que nos va a calcular el área. Mire, ¿sí? Si no hacemos esta operación, significa que la variable va a ser 0. Por eso nos dio 0 ahorita. Entonces, ahora sí vamos a compilarlo de nuevo. Mire, ahora sí nos dio. ¿Ven? Tenemos el método heredado, que es el primero. El nombre de la figura es triángulo, el color es rojo. El triángulo tiene base 20 y su altura es 12. Y este método está, bueno, está aquí en atributo. Obtenemos el atributo área triángulo, que es el que nos resulta después de ejecutar el método calcular área, ¿no? Nos da 120. Ya tenemos una superclase o clase padre que es figura, que fue la que vimos. Tenemos la clase heredada o la clase hija, que es triángulo. Recuerden, esta palabra significa hereda de la clase figura. ¿Ok? Entonces, buenas noches. Una pregunta. Tranquilo, dígame. En este caso se están quemando los valores, ¿cierto? Sí, no le escucho bien, pero a ver, ya, dígame, ahora sí. En este caso, como se queman los valores, ¿uno cómo podría hacerlo para poner desde un formulario? Desde un formulario, digamos que esta Sí, clase, para no quemar los valores así como se los puso. claro, se puede traer desde un formulario. O sea, esta clase main haría las veces de un formulario, ¿no? Digamos que ya no es clase main, sino simplemente es un formulario. Entonces, en este formulario usted va y captura la información y directamente se la asigna aquí. ¿Dónde está Ana? Este es el main. Entonces, por ejemplo, acá es 12. Entonces, si usted lo capturó en un formulario, recuerden, ustedes manejan variables con el fin de manejar buenas prácticas. Digamos que usted
Digámoslo acá, digámosle que lo llamamos global, ¿no? Digámosle que acá va a ser una variable área solita así, que le pertenece a esta, que es igual a qué, a lo que usted captura, ¿no? Digámosle que es txt, dígame que lo llamó base, punto getText, no, acuérdese, getText, ya no me acuerdo cómo es getText, sí, aquí con que es, aquí ya llenamos la variable, ¿no? Acá nos da error porque no nos existe, obviamente, ese nombre. Digamos que existe, entonces usted ya lo almacenó aquí, ya capturó lo que ingresó. Eso es cuando vas a usar el JAuctionPay, ¿no, profe? No, esto es cuando estoy utilizando el formulario, acuérdese. Cuando usted tiene la caja de texto, si quiere hagámoslo con un formulario para que no se enreden. Sí, ya lo hagamos este mismo, pero con un formulario. Ay, pero ahora se nos... porque yo le quité el valor aquí. Ya. Digamos que yo no voy a utilizar el main, sino voy a utilizar un formulario. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear aquí un nuevo JFrameForm. Digámosle formulario triángulo. No, formulario, podemos decirle solo. Digámosle solo formulario. Finish. Vamos a hacerlo rapidez aquí. Ya ustedes saben que es un formulario. Un formulario, digámosle que va a tener aquí un nombre. Acá voy a tener otro que donde le va a pedir los valores. Acá en la área, este sería la base. Dos cajas de texto que va a ser base del área. Va a ser la base. La otra que es donde nos va a salir el respectivo resultado. Resultado del área, entonces acá sería otro. Y acá sería un botón, que es el que nos va a calcular, nuestro botón, allá, que es el que nos va a calcular el área. Digámosle que a este es, que nos va a calcular el área de un triángulo. Calcular área, no voy a utilizar comas ni nada para que nos rinda aquí. Este nos va a hacer, y no voy a colocarle más tamaño ni nada, que ya eso ustedes interactúan y juegan con ellos. Digámosle que acá va a ser base directamente, no metamos de tanta tiza. Y acá va a ser la altura. Ya saben ustedes, acá yo le borro esto, que me salga en blanco, editar texto, sí. Acá lo agrando, que no me quede tan pequeñito. Vale, digamos que corre también para acá. La pego para arriba. A ver, aquí. Digámoslo así, así, así. Y esa es nuestra variable. Acá nos va a mostrar el resultado. Entonces, digámosle que acá, sí, clic derecho, editar texto, suprimir. Acá lo agrando para el resultado. Digámosle que este botón se nos va. Y yo le quedé el evento, bueno, ya no. Quedamos bien así, ya. Acá le voy a llamar, voy a colocar en mayúscula. Calcular. Vale, entonces, ¿qué nos falta? Los nombres de las cajas de texto. Digámosle que este va a ser txt base. Acá lo voy a llamar txt. Nombre de la variable es. Nombre variable, ya. Txt altura. Y txt resultado. Ok. Solo falta esta, que es el botón. Cambiamos la btn. Btn calcular. Ya tenemos nuestro formulario, ¿no? Entonces yo ya generé esta, aquí está, bueno, aquí nos dejó el método, no lo voy a hacer ahí. Acá le voy a crear dos métodos. Voy a crear un solo método, para no demorarnos tanto. Entonces yo voy a crear un solo método en el cual voy a llamar que calcular. Entonces, public. Public void. Calcular. Voy a independizar nada más lo de tomar la captura de los datos. Public void. ¿Capturar qué? Capturar datos. Ya tengo los métodos que voy a implementar. Digámosle que voy a utilizar dos variables, de acá arriba, aquí. Dos variables globales. En este caso voy a utilizar
una variable llamada, digamos el nombre real, base. Falta declarar que es doble. Doble. Y otra que es la altura. La altura, ¿vale? Ahí vamos. Y sí, entonces aquí en la captura de los datos, aquí por dentro, les voy a decirle que la base es igual a txt base.getText, que es el método de capturar, acuérdense, getText, ¿sí? Punto y coma. Ahí no sale error porque tenemos que parsear la información porque siempre la captura es tipo string, ¿no? Tenemos que convertirla a doble. En este caso, doble, parse doble. Doble, ahí no entiendo que no está, entonces llamémosla así, punto, ahora sí tiene que salir. Doble, parse doble, ahí está. Tenemos la primera, ¿no? La otra es la altura, que es igual. Llamémosla de una vez. Ya sabemos que tenemos que convertirla, entonces hagámoslo de una vez. Doble, parse doble, acá sería lo que capturamos, sería txt, altura.getText. Ya tenemos nuestras variables almacenadas, entonces, ¿qué procedería a hacer aquí? Dejémoslo así, ¿vale? Y aquí vamos a implementar el otro método que es que instanciar el objeto. Entonces, vamos a decirle la de triángulo, llamémosle triángulo, ahí está en la clase. Triángulo, llamémosle también lo mismo que en el otro lado. Tri, igual. Profe, Sí, dígame. pero tú vas a utilizar en este formulario la herencia, el ejemplo de la herencia. Eso, sí, señor. Vamos a hacer el mismo ejemplo que le hicimos en el main. O sea, este mismo, ¿dónde está? Aquí. Este mismo, pero vamos a hacerlo con el formulario. Para que vean de una vez cómo implementa con el formulario, ¿no? Recuerda, acá estamos instanciando el objeto primero. ¿De dónde? De la clase triángulo. Ok. ¿Qué procedimiento sigue? Entonces, llevemos el mismo paso de acá. Llevémoslo de rapidez. ¿Dónde es que está? Está este. Acá, no está, este está. Acá le dimos el nombre, el color, los datos respectivos y luego imprimir. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces vámonos para el formulario. Ya, ¿qué le dimos primero? Primero fue el nombre. Entonces, .set. Véalo, ahí salió también. ¿Sí vio? Mire. ¿Por qué? Porque instanciamos la clase hija y ya ella reconoce que tiene todos esos atributos. Mira que acá conocemos las que están en negrilla. Las que están en negrilla son los atributos propios de la clase. Mire. Set altura, set área triángulo y set base. Y ya esos que están aquí normalitos, set color y set nombre, son los que heredó de la clase ¿qué? De la clase figura. Acá le doy que es de la clase triángulo. Pero no va a salir todo esto. Tenemos que representarlo en otro más grande. Bueno, vamos a ver. OBJ triángulo. Tenemos que hacerlo en una caja de texto, ¿cómo se llama? Y bueno, ahorita les digo que una que utiliza más capacidad. OBJ triángulo. Ahorita la cambiamos de rapidez. OBJ triángulo, le va a dar que el color, alto punto. Le va a hacer que el color, digámosle otro color. Digámosle que va a ser ¿qué? Digámosle que va a ser negro. ¿Qué toca ahora? Envíale las variables, ¿no? Entonces, OBJ_tree, que es lo mismo. OBJ_tree.set base. Que se volvió negro mi pantalla, ya. Set base. ¿Es igual a qué? A la variable, ya no le llamo directamente, mire. La variable base que calculamos aquí, ¿no? Que capturamos en los datos. Entonces la otra, OBJ_tree.set altura, va a ser, ya la entendí una vez, va a ser la que capturamos allá en altura, que la tenemos ya almacenada aquí, que la capturamos en el respectivo formulario. ¿Qué nos falta ahora? Acuérdense antes de que se nos olvide, tenemos que ejecutar el método que es el que nos va a hacer la respectiva operación y nos almacena en la variable que llamamos área de triángulo, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta, miren, oye, no sale el otro tan raro. Bueno, calcular área, sabemos que es la del triángulo porque es la que tiene la respectiva operación. Esa es. Ya podemos, si quiere, traigamos y pegamos aquí, no nos demoremos. Ya está. Ya lo otro es normal, todo igualitico, entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar, digamos, de todo esto? Ya y copiémoslo aquí. Va a ser exactamente igual. ¿Sí, Emily?
Entonces él nos va a imprimir por el formulario, pero en esa caja de texto no le podemos decir porque es una caja de texto simple, tenemos que cambiarla. ¿Dónde está diseño? Diseño. A ver si me acuerdo cuál era, es una más grande. Tipo texto área, a ver aquí. Dejémosla acá sin hacer nada, para no borrarla. Texto área. Esta sí, ahí sí cabe todo. Porque si sale más grande, él nos sale acá un scroll bar para usted bajar o subir para ver más la información. Digámosle que va a quedar así de grande nomás. Acá va a ser, hagámoslo tantico así para que no se vea tan... Dirá que hemos dicho, yo acá trabajando en programación y el diseño nos va a quedar así de regulimbis. Ahora sí más o menos un poquito de diseño para no demorarnos tanto. No quede tan primíparo el formulario. Voy a borrar esta que no necesito para nada. ¿Vale? Entonces ya nos queda tantico esta acá. Dejémosla así tantico. Entonces esta voy a llamar la variable que nos falta. Llamámosle txt. Voy a llamarla result solo. Que de pronto quedó almacenado el nombre de la otra. Listo. Entonces en esa voy a mostrar toda la información. Uy, pero... está el código. Entonces yo voy a decirle que txt. Ah, sí salió. Punto setText. Ah, ahí está mayúscula. SetText, sí. Ah, yo puedo almacenar todo en un mensaje, pero no lo quise almacenar. Bueno, ahora me va a tocar concatenar y hacer brincos. ¿Hacer brincos de qué? Pues digámosle aquí, y yo voy a mostrar directamente este. Voy a almacenarla aquí. Pero sin punto y coma, obviamente, ¿no? Acá sería más. Voy a ver cómo saco aquí el. ¿Cómo es con este? LM. Salto de línea. Sí, y salió ahí. Más sería la otra sería, este también nos muestra un qué, también tiene almacenado un qué, un tipo texto, ¿no? Entonces lo concateno ahí también, faltó que copiar aquí este ya, y ahora falta concatenar este, lo doy contra /n, ya va el segundo, acá hay un error porque falta qué, si será que me ponía un paréntesis, o no deja almacenarlo así, voy a ver. Más, ah, que nos dice acá. Ya dice que tipo del mensaje va a tocar almacenarle una variable para que no nos genere error acá. Voy a almacenar una variable a ver cómo sale. Voy a declarar aquí una variable relativa que va a ser tipo string. Esto no lo voy a declarar aquí, que la voy a llamar una variable que la voy a llamar resultado. Resultado. Y va a ser igual punto y coma. Entonces va a tener que, digamos que va a tener este método. Control B. Va a tener ese método. No entiendo por qué sale. Muestra si comprendes eso solo sin comillas. Aquí no sale. Incompatibilidad no puede convertir a string, pero él debería mostrarnos lo que nos muestra en string. OBJ triángulo mostrar información. Ay, pero es que, porque él nos imprime, no nos almacena la variable. Toca manejar variables. Toca manejar variables porque recuerde que este es un método, toca almacenar acá en una variable porque nos está exprimiendo por consola, mire, ¿sí? Toca almacenar esto en una variable que sea tipo string toda esta lectura, para que él nos pueda funcionar. Pero no quiero cambiarlo, entonces se nos daña, nada más mostremos el resultado. Pues entonces se nos daña el qué? Se nos daña el respectivo información. ¿Dónde está la variable? Nada más mostremos qué, mostremos la OBJ tri punto obtener la variable área triángulo. Ella nos debería funcionar, aquí dice acá. No puede ser convertido a string. Pues entonces convertamos a string. Porque está tipo objeto, me imagino que genera error por eso.
Entonces, string. ¿Qué pasó? OBJ string. OBJ. Esto, no estamos. String resultado. Yo le voy a mostrar directamente aquí. Ahora me hijo. Yo le voy a mostrar directamente acá. Esto lo voy a documentar así tantico para que no me genere error. Y acá nos genera error pues no estoy mal por esta, muestra el tipo de antiguo establecidos. Oye, qué un error aquí ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué genera error eso? ¿Qué nos dice aquí? Ilegal expresión. ¿Será que? No. Mira, tan raro. Entonces yo le voy a dar acá control S y se arregla. Lo vemos. Acá está dando error, no sé por qué, pero a ver. Miro de rapidez. Tan raro que nos está generando error este método. Y ahorita estaba bien. No, que borramos un corchete de aquí, fue. Ya. Ahora sí. Ahora sí habilito este. Ahora sí nos sale. Entonces quitemos acá. Aquí no nos convierte OJ trío obtener área del triángulo. Ese área del triángulo nos viene. Pero espere, hay que saber que ese objeto nos lo traen ¿qué? En doble, si no estoy mal, ¿no? ¿Pero dónde está? OBJ área. Sí, ese nos lo traen en triángulo. Tenemos que convertirlo a string. Doble to string. Doble punto to string. Ok. Entonces si no funcionaba ahorita me hubiera funcionado aquí directamente. Bueno, ahorita hacemos la prueba a ver si me sale. Entonces ahí nos tiene que mostrar el resultado. Pero esperen que nos falta anexar en los dos eventos, ¿no? En el botón. Entonces nos falta el evento ¿qué? Capturar los datos para que nos almacenen las variables y luego el método calcular. Ahora sí le doy, me quito el error, listo. Ahora sí voy y ejecuto ese formulario desde aquí. Nos salió el formulario. ¿Sí ven el formulario o no lo ven? Confírmenme. Porque como es una ventana que abre, no, entonces ya le comparto la imagen del formulario a ver. ¿Dónde está el formulario? Ahora aquí. Ahí tenemos nuestro formulario. ¿Sí lo ven? ¿Sí en el formulario? Eso. Entonces, acá nos dice que ingrese la base, digamos que la base es 12, el área es, ¿qué? Digámosle que el área es 30. Le decimos calcular, no, sí, ya lo puse. Acá nos sale que es 180. Sí, ve que también se puede manipular y sí nos salía ahorita, lo que pasa es que yo no convertía el objeto completo, la variable. Sí, ve que ahí nos sale, ya. Esto, estamos implementando la herencia, obviamente también con el formulario, mírelo el formulario ahí. Mire lo que yo les decía del campo que manejé, mire. Él tiene acá los scrum, que usted puede, dependiendo de la cantidad de mensajes que salga acá, que tienen que utilizar en la actividad integradora, ¿no? Porque es donde ustedes van a mostrar la información de los respectivos alumnos. Ya lo mostré de una vez cómo emplea. Mírenlo. Entonces, yo quiero mirar a ver si podemos almacenar todo ahí. Le comparto pantalla del navegador, del entorno, perdón. Aquí, compartir. Ok. Yo voy a ver ahora sí lo que estaba haciendo era que faltara convertir las variables. ¿Dónde está? Porque era lo que estaba haciendo aquí. Acá lo que estaba haciendo, vamos a hacer primero 2. Aquí, ¿por qué era? Porque tocaba hacer todo esto. Ahora que me generaba error y yo decía que ¿por qué? Porque la variable era llega a tipo doble y tenemos que convertirla. Recuerde que todo lo capturado es string y hay que convertirlo internamente a los valores para poder hacer los cálculos. Y cuando tenga las variables resultantes, tiene que convertirse en a string para poder mostrarlos por el formulario, ¿no? Mire que ya no nos generó error. Ahora sí era más. Concatenamos la otra. Vamos a hacer la primera variable. ¿Dónde está ahora aquí? Siempre me olvido de acá el contra slash, ya. Aquí voy a mostrar la otra que me trae las dimensiones. Pero siento que nos genera error porque es que trae un system on print line. Ya me acordé.
Este nos trae un System Out Line, entonces ese es el problema. Que nos trae una variable System Out Line y tenemos que crear un mensaje para que nos traiga esas variables. Bien, vamos a ver si nos... Sí, ahí muestra error. Ahí muestra error porque dice que no reconoce el operador. No dice que convertir nada, Profe. sino... Dígame. Pero esa también no habría que parciarla para No, que, pues hay de que... pronto. Sí, sí hay que parciarlo, pero generalmente tenemos que construir aquí una variable. Una variable, aunque que hacemos la de rapidez, a ver, así no funciona. Yo voy a crear aquí un tipo variable que es string, y lo voy a llamar mensaje, a ver si sale. Acuérdense entonces estas variables que tenemos que hacerle, los métodos get y set. ¿Dónde están get y set de esa variable mensaje? Ah, pero no era aquí, era en, ¿dónde quiero mostrar las dimensiones? Ah, no, sí, aquí, en dimensiones, sí. Sí, era aquí donde lo estamos haciendo. Insertar código, getter y setter, ¿de qué? De la variable mensaje, generar. Entonces ya la tenemos acá, entonces voy a decirle que este mensaje lo voy a almacenar en esta variable. Todo esto completo. Ahí sí no funciona así, entonces voy a quitarle tantico esto para que no nos genere error. Lo guardo. Y ahora sí me voy y voy a traer esta variable mensaje. Entonces voy para allá, donde está formulario. Aquí la voy a concatenar. La variable mensaje, entonces es directamente obj.tree.aget. Get mensaje. Aquí. Sí, que ahora sí no funcionó, mire. ¿Por qué? Porque es que el método está imprimiendo por consola, entonces él no comprende eso porque estamos manejando formularios. Entonces vamos a generarlo otra vez y nos tiene que salir esta lectura que almacenamos en este lado, aquí. El triángulo tiene base de 50 y su altura es tal, ¿vale? Entonces vamos a correr nuestro formulario de nuevo. Ya les comparto pantalla porque no les sale del formulario. Ya les comparto la pantalla del formulario. ¿Dónde está el formulario? Aquí la tengo. Compartir formulario. Ya lo tenemos acá. Vamos a hacer la prueba otra vez. Digámosle 12. Digámosle 24. Voy a dar calcular. Y no nos salió. Voy a hacer la prueba. Ah, pero sí salió aquí. Así está, sí está trayendo, pero no nos trae el mensaje. Ay, porque falta algo. Espera a ver. OBJ3. Le damos la altura. Le damos la base. OBJ3 le llaman acá. Obtener mensaje. Voy a mirar acá de nuevo a ver. El mensaje es igual a esto, base, y su altura es tal. El triángulo tiene base y su altura está en la variable mensaje. Acá tiene, ¿dónde está? Get mensaje y set mensaje. Get mensaje retorna mensaje, la variable mensaje. Ah, el método mostrar dimensiones, tenemos que calcular el método mostrar dimensiones, o si no, nunca nos lo vas a... Voy a mirar a ver si lo tengo. Así está aquí. Ah, no, así está acá, aquí. OBJ3, mostrar dimensiones, significa que la variable la llenó. Y si la variable mensaje la llenó, él tendría que generarlo. Oye, ¿dónde está? Pégate, voy a quitar ese antico de aquí. No está haciendo nada. Está imprimiendo por consola. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? No voy a concatenarlo así al lado. Voy a dejar así directamente a ver si es que se perdió cuando le hice eso. Voy a dejarlo así. OBJ3, obtener mensaje. El mensaje atrás altura, mostrar dimensiones y voy otra vez a correrlo a ver si ahora sí nos sale. Voy a correrlo, a ver, estoy corriendo. Y no nos queda. Y luego miramos eso, yo les comento por qué es que no sale. A ver qué pasó que no la mantenga la mensaje. Bueno, así se trabaja con el formulario, ¿no? Yo les comento después, por medio de les publiqué acá, por qué es que no nos sale el mensaje este tan raro. No nos generó error ni nada, pero no. Ay, pero es que, ¿cómo nos lo va a mostrar? Mire lo que estoy haciendo. ¿Cómo nos lo va a mostrar si lo estoy almacenando en esta variable? Mire. No se ve, se ¿Sí? ve Lo estoy almacenando en esta variable, pero no le estoy diciendo a qué, no le estoy diciendo aquí que me lo muestre. Ah, pero no se ve el código. Sí. Entonces, ¿qué es? Tenemos que decirle
Lo estoy almacenando en la variable, sí, pero no le estoy diciendo que me la muestre en la caja de texto, en la caja de texto de área. Entonces significa que en esta caja tengo que decirle que me muestre. Pero nos puede mostrar código, por favor, es que no se ve. Ay, no le estoy compartiendo, ya le muestro. Qué pena con ustedes. Ya cierro antiguo el formulario acá. ¿Dónde está el entorno de desarrollo? Venga, le doy control Z y le digo cuál era el error que teníamos. Miren lo que tenía yo, el por qué era que no nos mostraba todo completo. Así estaba. ¿Por qué? Porque mire que yo almacené esta variable, todo esto completo concatenado, ¿cierto? Y acá tenía, venga, le colocamos acá como estaba antes. Como si sale, lo que pasa es que no. ¿Por qué nos salía solamente el área? Mira, porque a esta variable le estoy diciendo setText, muéstrame nada más el resultado de la operación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mostrarle esta variable resultado, que le estoy concatenando todo. Entonces, ese era el error, no me había fijado en eso. ¿Qué nos falta acá? La variable mensaje, que ahora no nos quiere salir. ¿Dónde está? Ah, el resultado. El resultado. Ahí salió y sirvan. Ahí nos muestra la variable resultado. Ahora sí nos tiene que salir. Entonces ya acá, lo voy a correr, ya les comparto pantalla el formulario. Está corriendo aquí, ahora no sé nada, se mueva corriendo, era tan raro. Listo, entonces ya lo probé yo acá, pero entonces venga, lo vuelvo y lo ejecuto otra vez para compartirlo. Ya les comparto pantalla del formulario para decir que ahora sí funcionó. Así es que tienen que mostrar ustedes en la actividad integradora. Pero espero dónde está el formulario, me pierde ya, aquí. Comparto pantalla. ¿Ya en el formulario? ¿Me confirman? ¿Para continuar? Sí, profe, se ve, sí se ve. Listo. Entonces, lo mismo. Digámosle acá dos valores y lo doy a calcular. Mire que ahora sí nos salió. Y nos salió con el salto que le dimos. ¿Sí? Vea, este es el resultado del área y este es el mensaje que guardamos nosotros del anterior método en una variable, ¿no? Miren aquí completa ahora sí. El triángulo tiene base 12 y su altura es 34. ¿Sí? Lo que pasa era que yo lo estaba guardando en una variable y esa variable no la estaba mostrando, no se la estaba asignando a este elemento que es texto área para que me la mostrara. ¿Sí? Miren. Así tendrían ustedes que mostrar en la actividad integradora. Ya les di un dato ahí cómo se implementa los mensajes en las cajas tipo área, que lo llaman texto área, donde el texto es grande, ¿no? Acá puede salir bastante texto porque ustedes con el scroll que tiene aquí se puede desplazar para ver toda la información. Entonces continuemos. Ya vimos cómo lo mostramos en el formulario. Ya les comparto otra vez en Spanish Beans. Así trabaja por medio de un formulario, ¿no? Entonces vámonos y continuemos con el de herencia. Ya teníamos acá nuestro método de herencia, ¿no? Acuérdense. Yo vuelvo acá para que no me dé error. ¿Dónde está? Bueno, para que no me dé error, no, para que me lo muestre. Habilitemos esto con el fin de que, para que me lo muestre ahorita cuando continuemos. Control S guardo. Yo voy a crear la otra clase hija. Acuérdense que las clases hijas eran triángulo, rectángulo y círculo. Entonces, creemos el círculo y el rectángulo, ya saben ustedes cómo crear y se los dejo de tarea, como para que practiquen. Entonces vamos a crear la otra clase. Nueva clase. Java class. Le voy a dar que esta es círculo. Acuérdense, la clase, la primera es mayúscula. Las buenas prácticas de programación. Círculo. Finalizo. Voy, declaro los atributos que va a utilizar esta clase. El único atributo que va a utilizar esta clase propio es el radio, ¿no? Ya saben ustedes que viene, las propiedades get y set. ¿Qué nos falta? Acuérdense, como es una clase hija, nos falta que hereda de la clase ¿qué? De la clase figura. Miren ahí. ¿Ya? Ahora sí continuemos. Insertar código, propiedades get y set. ¿De quién? Del atributo radio. Ok. Ahora para poderla instanciar, insertamos nuestro constructor, insertar código, constructor, dejémoslo que vacío. Vamos y creamos nuestro método public void calcular área. Tin, tin, tin. ¿Listo? Ah, nos falta la variable donde vamos a almacenar esa área. Acuérdense que nos faltó.
Entonces, ¿cuál es? Private doble. Digámosle área, círculo, punto y coma. Nos falta también que nos falta crear las propiedades get y set. Lo digo acá, insertar código, get y set de la variable área círculo. Acá me quedó uno arriba, no, que me quedo ordenado, la voy a pegar acá debajo. Listo. Entonces continuemos. Entonces calcular área la va a almacenar en esta variable que llamamos allá. Acá hacemos ayuda de nuestras librerías de Java. Mash.pi es el valor de pi. Acá nos dice por qué. Por radio al cuadrado, ¿no? Mash.pom radio, ¿sí? Radio, pero aquí al cuadrado. Ahí tenemos ya nuestra área de la circunferencia. Pi por radio al cuadrado. Ya está completo nuestro método calcular área A. Tenemos también nuestro método ¿qué? Mostrar dimensiones, que le hemos llamado. Voy a mostrar dimensiones. Mostrar dimensiones. Acá nada más lo vamos a imprimir por consola y está en sistema por online. Digamos que el círculo, sí, el círculo. El círculo tiene su radio, ¿vale? Su radio es, ahora escribir radios de cicla. Radio es, concateno la variable radio. Ok, tenemos nuestros dos métodos de esa clase que hereda el nombre de la figura, hereda el qué, el atributo nombre y color, acuérdense. Y los atributos propios de la clase es radio y área de círculo. Entonces vámonos, sigamos con todavía con la otra, con el main normal que teníamos. ¿Dónde está? Es este. No, es este. Aquí vamos, sigamos. Acá almacenamos qué era lo del triángulo, entonces acá vamos a hacer que de la variable círculo, de la clase círculo, no la entiende, entonces quedamos la completa, porque a veces no sale porque ya no entendió. Acá nos dice que está dentro del paquete clases. Entonces, sí, esa es. Digo que obj, llámalo completo círculo. Obj círculo es igual a qué? A new, como todo objeto, de la clase qué? De la clase círculo. Punto y coma. Ahora viene el orden parecido arriba. Entonces, ¿qué? Le vamos a dar el nombre. El nombre, aquí está. El nombre va a ser ¿qué? Va a ser círculo. Digamos ahora que el color, obj círculo.setColor, ahí salió. Acuerde que es este, doble comillas, digámosle que el color va a ser amarillo. Ahora, ¿qué es? Envíale la variable, asignarle el valor, o sea, set, al radio. Entonces, digámosle que el radio es, ¿qué? 23. Ya tenemos la variable radio. Ahora, ¿qué es? Ejecutar el método calcular área. ¿De qué clase? De la clase círculo. Ya como tenemos eso, entonces, ¿ahora qué le vamos a decir? Que nos muestre el método mostrar dimensiones de la clase círculo, de la clase hija círculo. Y también de la... Ahora que nos... Ahora que nos muestre la información que viene de la clase figura. Aquí nos dice, mire, clases.figura. Ese es un método heredado, ¿no? Listo. Y ahora, por último, le voy a decir que me imprima el valor del área del círculo. Entonces, colocamos aquí, el área del círculo es concateno obj círculo. ¿Qué? Get área círculo, sí. ¿Así es la variable? No, sí, esa es la variable. Área círculo. Ok. Entonces, ahora lo ejecutamos y nos tiene que salir estas dos. Esperen, prima, consiste en un print line vacío para que nos quede un saltico ahí. No quede todo pegado, no me gusta que quede ahí todo pegado. Vale, entonces vamos a ejecutar esa clase.
Aquí nos tienen que salir abajo porque estamos implementando la... Vean, aquí salió, ¿sí? Mire, el círculo, su radio es 23. Ah, espera que subí mucho. Sí. ¿Por qué? Porque acá en este método dice que mostrar dimensiones, que ese es el método propio de la clase círculo, ¿no? Nos dice que su radio es 23. Este es de mostrar información, OBJ círculo punto mostrar información, que es un método heredado, ¿no? Lo tiene la clase padre, figura. Listo, acá nos dice que el nombre de la figura es círculo y el color es amarillo. Y llamamos la variable, bueno, en este caso no le da formateo, normalmente uno utiliza aquí la format para darle formato y salgan por ahí 3 o 2 decimales no más. ¿Listo? Ya tenemos ahí lo que es esto, ¿qué? Lo que es la herencia. ¿Tiene alguna pregunta para dar por terminado aquí? Ya lo otro ya es más sencillo, que es el último pilar que nos falta mostrar es polimorfismo, no más. Ya eso es más sencillo. Muestra que lo tengo en los datos, ya miro a ver. Alcanzamos a ver una abrebocas de... Ah, sí. Nos queda faltando el mero polimorfismo, no más. Profe, Sí, qué dígame. pena, es que entré un poquito tarde a la clase. Sí. Pero entonces yo veo como 2 paquetes ahí. Uno, para poder hacer la herencia de padre e hijo, tiene que crear esos 2 paquetes así por separados. ¿O cómo? No, lo que pasa es que ya a mí me gusta, no se lo puede implementar en un paquete. Lo que pasa es que uno normalmente ya cuando programa, ya es costumbre, que uno prácticamente maneja paquetes, ¿sí me entiende? Por ejemplo, yo que acá manejo unos paquete clases, y si yo manejo formulario, por ejemplo, acá dice formulario, este paquete lo llamaría ahora formulario, y así, con el fin de mantener las buenas prácticas de programación. Pero si usted lo maneja directamente en un solo paquete, obviamente, como estamos acá en proceso de aprendizaje, yo se los valgo, ¿no? Pero generalmente uno trabaja así por paquetes acá, como para trabajar más organizadamente. Entonces un paquete Pero para los entonces el primer formularios. paquete sería el hijo perdón, el padre, o sea, herencia, y los otros serían los hijos, los de clases. No, 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 no necesariamente. Porque usted generalmente en este paquete tengo todos, mire, acá dice clases, ¿sí? Y como todos son clases, la figura de la clase padre, mire, la aquí metida, ahí está ingresada, ¿sí? Y estos dos, círculo y triángulo, son las clases hijas. Yo llamo clases al paquete, significa que ahí voy a almacenar todas las clases, ¿no? Tanto sea padre o sea ni clases hijas, ahí van todas las clases. Y si yo a este le llamo, por ejemplo, formularios, ahí irían todos los formularios que yo voy a utilizar dentro de la aplicación, ¿no? Eso es como para trabajar organizadamente. Y lo que, profe, yo lo que entiendo es como las Sí. clases, es donde tenemos pues tanto el padre y el hijo, y la herencia, en ese caso es por donde vamos a mostrar lo que hicimos, ¿cierto? En ese caso lo podemos mostrar por un formulario o le quemo los datos, en ese caso Sí. por un sistema. Recuerden, en la actividad yo coloqué formularios, pero es de libre la actividad, pero de taller PONO, taller programación orientada a objetos. Esa actividad se las valgo si hacen por System Open Line, se la valgo. Obviamente yo declaré que por formularios, pero si lo quieren trabajar por consola, lo pueden trabajar. Ahí se los valgo. Pero la actividad integradora, sí, exclusivamente en manejo del formulario, ¿no? Obviamente esa actividad integradora no maneja herencia, maneja más que todo son objetos. Pero tiene que ser por formularios. Recuerden, ¿no? Ahí yo especifiqué, yo ya publiqué la actividad integradora, ¿no? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Recuerden que son máximo 5 integrantes por grupo. Ya también les creó un foro con el fin de que por ahí se comuniquen y se interactúen entre ustedes y miren ahí cómo se van a organizar, cómo van a conformar los grupos y ahí se animan ustedes cada uno, pueden hacerlo si quieren individual, no pasa nada. No puede exceder los 5 integrantes por grupo, es la única, ¿no? De resto ustedes verán cómo, si se hacen 2, se hacen 3 o se hace individual. Ya es su libre elección, ¿vale? Entonces acabamos por culminar lo que es el pilar herencia. Nada más nos falta polimorfismo no más. Pero las actividades no tienen, ninguna actividad tiene polimorfismo. O sea, ya con esto pueden ustedes prácticamente hacer el taller de programación orientada a objetos. Polimorfismo ya lo vemos en la próxima clase, con lo que son también interfaces, lo que llamamos interfaces y clases abstractas. No tienen actividades de eso, pero sí quiero explicarles con el fin de que ustedes comprendan qué es eso, qué es una clase abstracta y qué son interfaces, ¿no? Y el último pilar que sí es clave, que nos falta, que es polimorfismo, ¿no? Pero recuerden, no hago énfasis ahorita tanto porque ninguna actividad tiene polimorfismo. Es para que ustedes entiendan cómo es que se utiliza eso y por qué le llama uno polimorfismo, ¿vale?
Si tienen una última pregunta, es el momento de que la realicen para dar por terminada la conferencia del día de hoy. ¿No tienen ninguna No, duda? profe, muchas gracias. Listo, ok. Recuerden también que pueden plasmar las preguntas en el foro de dudas e inquietudes o por el correo interno de la plataforma. Yo les comparto este código también, como hemos hecho, con el fin de que ustedes lo tengan a la mano, cómo es, y recuerden, pueden mirar la grabación de la conferencia y van revisando el código cuando lo importen al entorno de desarrollo, con el fin de que repasen otra vez y cómo es herencia, y ok. Ahí de una vez en ese queda también el formulario, yo no lo borro, ahí queda también cómo es que se implementa por el formulario, ¿no? Entonces, muy buenas noches a todos, les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias. Ok, que se pongan entonces al día así fuerte con el trabajo que tienen, ya tienen habilitado todo, la actividad integradora, el examen sí se habilita en la última semana, o sea, el examen son 20 preguntas de tipo IFES con de 5 posibles respuestas, pero ese examen sí se habilita desde el domingo 24 hasta el primero, o sea, tienen una sola semana y tienen 2 oportunidades para el examen, ¿no? Son 20 preguntas tipo IFES, ¿vale? Tampoco no son tan complicadas las preguntas. Si ustedes hicieron los talleres y leyeron el contenido temático del curso perfectamente, les va bien en la actividad, ¿vale? Entonces, les deseo un feliz fin de semana. Cualquier cosa, ya saben los medios de comunicación que tenemos dispuestos, ¿no? Hasta luego, que tengan buena noche.